Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a resolver algunos ejercicios de física y vamos a empezar a resolver el ejercicio número 1. Este ejercicio nos habla que hay un bloque de 20 newtons que se suspende por medio de una cuerda sin peso, que se mantiene formando un ángulo de 60 grados con la vertical y mediante una cuerda horizontal, y nos pide hallar determinar la magnitud de la tensión 1 y de la tensión 2. Como podemos ver, la tensión 1 se va a formar aquí y la tensión 2 en esta parte. Para empezar a resolver, vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre, que sería de esta forma. Como hay una tensión aquí, va a llegar a cortar la cuerda de esta dirección, siempre a lo contrario, igualito de esta forma. Existe tensión y lo va a cortar. Y aquí el peso, como es de 20 newtons, siempre la fuerza de un peso va para dirección abajo. Y acá tendría una fuerza de 20 newtons, que es el peso. Ahora, vamos a, ya que el ejercicio nos menciona que el cuerpo está en equilibrio, vamos a hacer uso de dos propiedades, que es de la primera ley de Newton, que es que la sumatoria de fuerzas, ya sea del eje X y del eje Y, van a ser igual a 0. Comencemos con lo que es la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en el eje X. Para poderse guiar bien, les recomiendo formarlo en un plano cartesiano. En este plano cartesiano lo vamos a trasladar todas las fuerzas que hemos llegado a tener en el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí se encontraría la tensión 1, la tensión 2 estaría en el eje X y la fuerza del peso estaría en este punto. Como la tensión 2 y la fuerza estén en el mismo eje, no es necesario descomponer. En este caso, la tensión 1 sí lo vamos a descomponer, ya que no se encuentra en ningún eje como estos dos casos. Ahora, como en el ejercicio nos dice que esta parte vale 60 grados, al hacer Z, que es geometría, el ángulo pasa a este lado. De esta forma podríamos ya descomponer lo que es la tensión. Lo descomponemos y va a haber uno para el eje Y, otro para el eje X. Aquí, el valor de la descomposición en el eje Y sería tensión 1 por coseno de 60, ya que el ángulo se encuentra cerca de esta recta de Y. Aquí sería tensión 1 por seno de 60, ya que está al frente. Ahora, ya teniendo todo descompuesto y acomodado, lo ponemos en la fórmula, que sería todo de los ejes Y, que sería tensión 1 por seno de 60, signo negativo ya que se encuentra al lado izquierdo, más tensión 2, positivo que se encuentra en el lado derecho. Todo esto va a ser igual a 0. Despejamos tensión 2, que sería igual a tensión 1 por seno de 60. Ahora, en la sumatoria de las fuerzas que se encuentran en el eje Y, encontramos la tensión 1 por coseno de 60 y tenemos la fuerza del peso, que sería 20 newtons. Sería negativo ya que se encuentra abajo y la otra fuerza se encuentra arriba y sería positivo. Todo esto va a ser igual a 0. Del mismo modo, despejamos la tensión 1 ya que es nuestra única variable, la cual sería tensión 1 sería igual a 20 entre coseno de 60. Como ya logramos tener el valor de la tensión 1, esto haciendo los cálculos en la calculadora o poniendo en la calculadora, nos saldría un valor de 40 newtons. Ahora, al ya tener la tensión 1, simplemente reemplazaríamos en la tensión 2 y ya tendríamos el valor de la tensión. Esto colocándolo en la calculadora sería un aproximado de 34.8 newtons. Y así hemos podido hallar la tensión 1 y la tensión 2.
Ahora vamos a resolver el ejercicio 2 de física. En este caso nos pide hallar la fuerza necesaria que se puede llegar a obtener para que todo esto llegue a estar en equilibrio, y también el modo de la fuerza de reacción que se encuentra en esta parte. En el ejercicio nos da como dato que alfa vale 40 grados y que este objeto vale 60 newtons. Ahora, vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso podemos descomponer esta fuerza, ya que se encuentra inclinado a 40 grados, que sería F coseno de 40, ya que se encuentra cerca, y en esta parte F seno de 40, ya que se encuentra al frente. La tensión, que sería en esta dirección, tenemos acá una reacción, y el peso del bloque, que es de 60 newtons. Ahora vamos a usar la fórmula de la segunda ley, que sería sumatoria de momentos es igual a 0. Primero hallemos todos los momentos de las fuerzas que tenemos aquí. Primero, el momento de esta tensión con la reacción no llega a formar 90 grados, ya que se encuentran en la misma dirección. Entonces, el momento de la tensión va a llegar a ser 0. Ahora, el momento de esta fuerza, digámosle fuerza 1, también está igual que la tensión, no llega a formar 90 grados, por ende va a ser igual a 0. Ahora, el momento del peso, pongámosle W, en este caso sí llega a formar 90 grados, porque al trazar una recta que sale de la reacción, con esta fuerza llega a formar 90 grados. Entonces aquí sí se llega a formar un momento, el cual sería la distancia por el valor de esta fuerza. La distancia que sería A por el valor de esta fuerza, que sería 60 newtons. Ahora, el signo de este momento depende mucho de la dirección que va esta flecha. Esta flecha va a llegar a bajar y va a ir para esta dirección, va a ir para la derecha. Tiene dirección horaria, por ende va a llegar a ser negativo. Entonces, su signo va a llegar a ser negativo. Ahora, el momento de esta fuerza, pongámosle fuerza 2, también llega a tener un momento porque llega a formar 90 grados. Porque al trazar una recta que sale de la reacción, con esta fuerza se llega a formar 90 grados. Por eso sí llega a existir. Entonces, el momento de esta fuerza va a llegar a ser la distancia por el valor de esta fuerza. La distancia, que sería de 2A, por la fuerza, que sería F por seno de 40. Lo mismo para su dirección. Esta flecha va a llegar a ir para esta dirección de forma antihoraria. Entonces va a llegar a ser positiva. Ahora sí, nos centremos en esta fórmula. Vamos a llegar a sumar todos estos momentos e igualarlos a 0. Al sumar estos momentos nos va a quedar que 60A más 2 veces A por F seno de 40 va a llegar a ser igual a 0. Pasamos esto al otro lado para que se vuelva positivo. Todo esto va a llegar a ser igual a 60 por A. Simplificamos A se va. Despejamos F, lo cual sería 60 entre 2 por F seno de 40. Esto lo ponemos en nuestra calculadora, lo va a estar resolviendo mi compañero y me va a dictar el valor. Ahora, al tener esta fuerza, ya llegamos a tener nuestro primer IPT, que tiene un valor de 46,67 newtons. Ese es el valor de nuestra fuerza. También nos llega a pedir el valor de la tensión.
Ahora, ¿qué usamos? En el ejercicio nos menciona que este tablón está en equilibrio. Entonces, por ende, también podemos llegar a usar la sumatoria de fuerzas tanto por X para Y. Primero, para las fuerzas que se encuentran en el eje X. Sería la tensión menos T, ya que se encuentra a la izquierda, y esta fuerza positiva que está a la derecha. F coseno de 40 va a ser igual a 0. Esto igualamos y ya nos daría el valor de la tensión, que vale un valor de 35,75. 75 newtons. Y resolvimos nuestro segundo ítem, que nos dé la tensión. Ahora también nos llega a pedir el módulo de la fuerza de reacción. Lo podemos llegar a hallar también con la sumatoria de fuerzas, pero para las que se encuentran en el eje Y. Igualando sería F de seno de 40 menos 60, ya que se va para abajo. En este caso, sí se llega a usar este vector, ya que va para arriba, ya que hace que todo esté en equilibrio. Entonces sería más R. Y todo esto va a llegar a ser igual a 0. Esto lo llegamos a reemplazar, ya que tenemos el valor de F acá arriba. Lo pasamos y ya tendríamos el resultado de la reacción, que sería de 30 newtons. Y así resolvimos el segundo ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 3 de la práctica. En este ejercicio nos pide hallar la tensión que se va a llegar a formar en esta polea por las cuerdas, el diagrama de cuerpo libre y también la rapidez que ambas masas pasan frente a frente, es decir, la velocidad final, y el tiempo en que la masa llega a tocar el suelo. Les voy a explicar por qué se ha graficado estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Hay una fuerza de la superficie que siempre se va a llamar nada normal. Hay una fuerza que siempre va a ir contraria a la superficie, que es el peso, y que es la masa por la gravedad. Asimismo, se genera una fuerza que se llama la tensión. Al cortar la cuerda, se genera esta tensión. Y al pertenecer en la misma polea, tiene la misma tensión en estas dos cuerdas. Asimismo, este bloque también tiene una fuerza que va hacia abajo, que es masa 2 por gravedad. En el ejercicio nos dice que la masa 1 tiene una masa de 16 gramos y el bloque 2 una masa de 40 gramos y la altura de 120 centímetros. Como tenemos una polea y este bloque tiene un peso mayor que la masa 1, va a haber una aceleración en este sentido hacia abajo, que va a llegar a ser negativa. Por esta parte, ya que va a ser jalada por este bloque, va a ser una aceleración que va a ir para arriba. Ahora, vamos a llegar a usar la fórmula de la segunda ley de Newton, que habla de la sumatoria de fuerzas, va a llegar a ser igual a la masa por la aceleración. Se llega a usar esta fórmula ya que tenemos aceleración. Sumatoria de fuerzas. Tenemos una fuerza hacia abajo que va a llegar a ser negativa, masa 1 por gravedad. Por la masa, que sería en este caso la masa 1, por nuestra aceleración. Aquí. Nos faltó la tensión, que sería más la tensión. No contamos la normal, ya que no llega a generar ninguna fuerza y ningún cambio en esta parte. Y esto va a llegar a ser igual a la masa, en este caso masa 1 por aceleración. La aceleración va a ser positiva ya que va a ir hacia arriba. Despejamos T, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, más la masa 1 por la gravedad. Del mismo modo vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para nuestra masa 2. Aquí, la sumatoria de fuerzas. Tenemos una fuerza que va hacia abajo, que va a llegar a ser negativa, masa 2 por gravedad, más la tensión positiva ya que va hacia abajo. La masa 2 menos la aceleración. Es negativa ya que la aceleración va a ir hacia abajo.
despejamos t, va a llegar a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Ya que tenemos dos tensiones, lo vamos a igualar para poder hallar así la aceleración. Sería la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. Va a ser igual menos la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Como queremos hallar la aceleración, lo vamos a despejar. Vamos a pasar esto para este lado. Como queremos hallar la aceleración, vamos a despejar la aceleración. Vamos a pasar todo esto de aquí al lado izquierdo. Entonces quedaría, la aceleración va a ser multiplicado por la masa 1, en este caso va a ser signo positivo, más la masa 2. Ahora, todo esto lo vamos a llegar a pasar al lado derecho. Va a quedar masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Entonces, la aceleración va a llegar a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad entre la suma de las dos masas. Esto, colocándolo en la calculadora, va a llegar a tener un valor de 4,42 metros por segundo al cuadrado. Ya llegamos a obtener la primera aceleración. Ahora, nos llega a pedir la velocidad en cuando ambas van a estar frente a frente, es decir, la velocidad final. Para esto vamos a llegar a usar una fórmula de MRU-V-C, que sería velocidad final va a llegar a ser igual a velocidad final más el doble de la aceleración por la variación, en este caso en el eje Y. La velocidad final va a llegar a ser, eso es lo que vamos a llegar a hallar, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. No existe velocidad inicial, ya que va a ser 0. Y esto va a llegar a ser igual a la aceleración por el doble de la aceleración por la variación en el eje Y. Despejamos la velocidad final, todo esto va a llegar a ser igual a la raíz por el doble de la aceleración por la variación de Y. Nuestra velocidad final va a llegar a ser igual. Reemplazamos los valores que tenemos, que sería el doble por la aceleración, en este caso ya lo hallamos, que sería 4,42. Por la distancia, en este caso habla de la altura que se genera en esta parte. Como está en centímetros, lo vamos a llevar a metros, que sería 1.2 metros. 1.2 metros. En este caso, la velocidad final nos va a llegar a ser 3.17 metros por segundo. Ahora, nos llega a pedir el tiempo en el que el bloque 2 llega a tocar el suelo. Para esto vamos a usar una de las fórmulas, que sería en este caso la altura, va a llegar a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Usamos esta fórmula porque nos pide ya el tiempo. Ya tenemos la altura, que es de 1.2 metros. La velocidad inicial, que va a llegar a ser igual que acá arriba, la velocidad inicial va a llegar a ser 0. Ahora, tenemos 1/2 por la aceleración, que es 4.2 por el tiempo, que es lo que queremos hallar. Todo esto lo pasamos a multiplicar y a dividir. Sería 2 por 1.2 entre 4.2. Todo esto va a llegar a ser igual al tiempo al cuadrado. Le llegamos a sacar su raíz y esto se eliminaría. Y así lograríamos tener un tiempo de, haciendo los cálculos, 0.76 segundos. Y así hemos podido hallar lo que es la velocidad final y el tiempo en el que el bloque llega a tocar. En esta práctica nos
menciona que debemos considerar una camioneta que se mueve por una carretera horizontal con una rapidez de 42 metros por segundo. Si el coeficiente de fricción entre la rueda y la carretera es de 0,4 y de 0,6. Nos pide llegar cuál es la distancia mínima que se puede tener y que puede llegar a detenerse la camioneta. En este caso, como nos pidió mínimo, vamos a llegar a usar esta fricción, porque es mínimo. Listo. Ahora, vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre y colocar todas las fuerzas que lleguemos a encontrar. Primero, hay una fuerza de la normal, que es por el suelo, la superficie horizontal que existe. El otro va a ser el peso, el cual va a ser la masa por la gravedad. Y también nos menciona que va a existir fricción. Por ende, la fricción va a ir por el lado izquierdo. ¿Por qué? Ya que la velocidad va a ir para el lado derecho, la fricción siempre es contraria a la fuerza. Por ende, va a estar al lado izquierdo. Ahora, usamos nuestra propiedad de equilibrio. En este caso sería la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. En este caso tenemos la normal menos m por la gravedad sería igual a 0. Nos llegaría a salir que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora, en este caso vamos a llegar a usar MRV, ya que estamos en ese caso. Hay una propiedad, la cual es la distancia final es igual a la distancia inicial más el doble de la aceleración por la variación de la distancia que se encuentre en el eje X en este caso. Para poder usar esta fórmula, ya que necesitamos la aceleración y eso es lo que necesitamos para poder hallar la distancia mínima, vamos a despejar la aceleración. En este caso, despejando sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre el doble por la variación del eje X. Ya tenemos cómo hallar nuestra aceleración para poder hallar nuestra distancia. Ahora haremos las sumatorias de las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Entonces sería la normal menos m por g va a ser igual a 0. La normal va a llegar a ser igual a m por g. Por el momento lo dejamos aquí, ya que más adelante nos va a ayudar este proceso. Ahora, nos encontramos en el tema de MRU. Por ende, vamos a llegar a usar una de las fórmulas que son muy importantes, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la variación del eje X, que en este caso es la distancia. Despejamos la aceleración, ya que nos va a ayudar más adelante. Sería f de x al cuadrado menos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la aceleración por x. Ahora, se preguntarán de por qué estoy usando esto. En este caso, por aquí lo voy a poner, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a usar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aquí ya necesitamos la aceleración y lo vamos a hallar mediante esta fórmula. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas, que sería en este caso menos menos la fricción, ya no hay otra fricción, no hay otra fuerza que se encuentre en el eje X, así que solo se queda la fricción. Va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración estaría aquí, simplemente lo reemplazamos. Velocidad final, velocidad inicial al cuadrado, entre el doble por la variación del eje X. Como ya sabemos, la fricción es igual a la unidad de fricción por la normal igual a la masa. Aquí hay que estar reemplazando. La velocidad final obviamente va a llegar a ser 0, ya que va a llegar a detenerse. Entonces sería 0.
La velocidad inicial en el ejercicio ya no nos menciona, que sería de 42 metros por segundo al cuadrado. Entre el doble le podemos poner D, ya que nos pide ya la distancia, que es básicamente lo mismo. Ahora, como tenemos aquí este dato que nos dice que la normal es igual a la masa por la gravedad, podemos reemplazar esto para que se pueda ir la masa. Reemplazamos, sería la masa por la gravedad igual a m. Aquí ya lo podemos pasar. Esto lo podemos pasar y a multiplicar para que se nos haga más sencillo. Por 2D. Y esto va a ser igual a la masa, y todo esto va a ser al cuadrado por menos 42 al cuadrado. Ahora pasamos a aquí reemplacemos u, que es el valor de 0,4. En este caso, como todo está multiplicando, vamos a simplificar las masas. Ahora, 2D va a ser igual a menos 0,4 por la gravedad igual a menos 42 al cuadrado. Despejamos D. No se olviden que la gravedad lo vamos a considerar como 9,8. Reemplazamos los valores y la distancia nos saldría un valor de... Y la distancia, colocando todos los valores, la distancia sería de 224,77 newtons. Y así es, mejor dicho metros, disculpe, es distancia. Y así es como llegamos a hallar nuestra distancia mínima para este ejercicio.
resolveremos el ejercicio 2 de la práctica de física. Este problema nos habla que la barra es homogénea a 85 newtons de peso y nos pide determinar el valor de W y la reacción y la articulación en el punto A. Ahora, como nos dice que la barra es homogénea a un peso de 85 newtons, un aproximado por la mitad va a llegar a ser ese peso que nos habla el ejercicio, 85 newtons. Como está partido homogéneamente, tiene que estar dividido en partes iguales. Entonces, este lado de aquí va a valer 1.5 metros. ¿Por qué? Al valer en 5 metros, ya que vale 3.5 más 6.5, en total sería 10 metros. A la mitad tiene que ser 5,5, por ende acá faltaría 1.5 metros. Ahora, como estamos en un momento de equilibrio, vamos a hacer uso de la segunda condición de Newton, que sería la sumatoria de momentos, va a llegar a ser 0. Ahora, por aquí vamos a hallar lo que son los momentos de cada fuerza que tenemos. Primero, el momento de la fuerza de 65 newtons y el momento de W, que va a llegar a ser el peso que nos está pidiendo allá. Por aquí vamos a poner el momento de W. Va a llegar a ser igual a la distancia que se encuentra la reacción por su peso. En este caso, la distancia donde se encuentra la reacción es de 3.5 metros por el peso que sería W. En este caso va a llegar a ser negativo, ya que está yendo en modo antihorario, mejor dicho positivo, ya que está yendo en dirección antihoraria, sería positivo. Ahora, hallaremos el momento de este peso, pongámosle P, va a ser lo mismo, la distancia que se encuentra la reacción por su peso. En la distancia que se encuentra es de 2 metros por el peso que sería 65. Ahora, tiene dirección horaria, por ende va a llegar a ser negativo. Entonces va a tener signo negativo. Ahora, solamente nos faltaría el momento del peso de 85. Pongámosle el peso 1 y peso 2. Va a ser lo mismo. La distancia donde se encuentra la reacción A por el peso. La distancia sería de 1.5 por el peso de 85 newtons. En este caso, también está yendo en modo horario, por ende va a llegar a ser negativo. Va a tener signo negativo. Por último, nos faltaría el momento de la reacción. Esta fuerza va a ser una fuerza que va a ir hacia arriba. Como no llega a formar 90 grados como en una parte como en estas fuerzas de aquí, que sí se llega a formar 90 grados, este momento de la reacción de A va a llegar a ser 0. Ahora, vamos a usar nuestra fórmula que puse por aquí, que es la sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a sumar todos esos momentos que hemos hallado previamente e igualarlos. En este caso sería 3.5W menos 2 por 65 menos 1.5 por 85, y el momento de la fracción ya no lo consideramos porque ya es. Y todo esto lo vamos a llegar a igualar a 0. Igualándolo a 0 sería que W va a llegar a tener un valor de 157 newtons, 0.14 newtons. Y este sería el valor de W. Este sería el primer ítem que nos llega a pedir. Ahora nos piden la reacción, el valor de la reacción de A. Aquí vamos a hacer uso de la sumatoria de fuerzas, en este caso de Y igual a 0, la primera condición de Newton. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuerza que se encuentre en el eje X, por ende solamente usaremos el eje. A ver, por aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4 fuerzas, las cuales vamos a llegar a sumarlas e igualarlas.
Ahora igualaremos nuestras 4 fuerzas que tenemos. Primero empezamos con W yendo para abajo, por ende va a llegar a ser un signo negativo, menos W. Nuestra reacción que va para arriba va a ser positiva, más la reacción en el tenemos un otro peso de 85, va a ser menos 85. Y por último, nuestra última fuerza de 65, que va hacia abajo también, menos 65. Todo eso lo vamos a llevar a igualar así. Como ya tenemos el valor de W que le hemos hallado en esta parte, simplemente lo reemplazamos y nuestra reacción en el eje Y va a tener un valor de 307.14 minutos. Y así hemos podido hallar lo que es nuestro segundo ítem, que nos llega a pedir el valor de W y la reacción. ¿Qué tal? Hoy día haremos la resolución del ejercicio 3 del PD03. En este ejercicio nos habla que existe una fuerza que actúa sobre la barra de la figura, la cual es esta fuerza, con respecto al soporte al origen al plano. Nos pide hallar el momento, determinar el momento del resultante y expresarlo en un vector cartesiano. También nos pide el módulo de la torsión y por último nos pide las direcciones del momento de la resultante. Ahora, vamos a empezar a poder hallar la fuerza que va a llegar a crear, que ayuda a esta fuerza 2 a poder generarse ese momento de fuerza. Hay una fuerza que existe de aquí para esta dirección, la cual la vamos a hallar. Es simplemente ver las cantidades que hay en cada lado, en cada eje que existe para poder hallar la fuerza. Le ponemos F1 y vamos a hallar lo que es su vector. Hay 4 metros para la izquierda, que sería positivo ya que se encuentra adelante en el eje Y. En el eje Y hay 3, como pueden ver, ha avanzado 3 metros para la derecha, y como está para la derecha sería positivo, más 3 y J. Ahora va a ir para abajo 2 metros, lo cual sería que se encuentre en el eje Z. Como se va hacia abajo sería negativo, menos 2C, menos 12K. Y esta sería nuestra otra fuerza. Ahora, para poder hallar el momento de fuerza, simplemente podemos multiplicar estos dos vectores. ¿Y cómo podemos multiplicar dos vectores? O bueno, mejor dicho, teniendo vectores en planos cartesianos, podemos hacer uso de la determinante por cofactores. Ahora, ponemos aquí para poder hallar el ítem A, que nos pide hallar la resultante. Primero, vamos a colocar todos nuestros ejes que tenemos, I, J y K, y ponemos los valores respectivos a cada uno. En este caso sería 40I, la I por en el otra fuerza sería 4, y la J sería 120 y 3. 120 y 3. En el eje K está menos 30 y menos 2. Ahora, hallaremos esto por cofactores. ¿Cómo lo hacemos? Borramos la columna, por ejemplo, para hallar el valor que se encuentra en el eje Y. Borramos la columna y borramos la respectiva fila que le corresponde. Al borrar estos dos, nos quedaría solamente esa parte de aquí, la cual sería la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Esto hallándolo, nos saldría un valor de menos 150 en I. Del mismo modo hacemos para las J. Borramos la columna y su respectiva fila. Sería 40 por menos 2 menos 30 por 4. Al hacer esta operación nos saldría un valor de 40 más 40 J. Del mismo modo vamos a resolver para lo que se encuentre en el eje K. Borramos la columna y su respectiva fila. Multiplicamos estos dos y nos saldría un valor de menos 360K.
Y así hemos podido hallar y resolver la primera que nos pide, que sería el vector resultante. En el ítem B nos pide hallar el módulo de este momento de fuerza. ¿Cómo podemos hallar el módulo de esta fuerza? Simplemente es haciendo Pitágoras. Sacamos la raíz elevado al primero al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado más el tercero elevado al cuadrado. Sería menos 150 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado. Y por último, menos 360 elevado al cuadrado. Todo esto hallamos su raíz. Entonces, el módulo de esta resultante nos va a botar un valor de 392,05. Y de esta forma podemos hallar el módulo de nuestro resultante. Por último, nos llega a pedir las direcciones. Al referirse con direcciones, pues se hace referencia al ángulo que forma estos tres ejes. El primer eje formado, que es por el eje X, se le conoce como el ángulo alfa. Para hallar su dirección, simplemente se hace el coseno a la menos 1 menos el valor que hay en el eje correspondiente a X entre el módulo. Sería menos 150 entre 392,05. Esto nos botaría un valor de 112,49 grados, ya que se refiere a un ángulo. El segundo ángulo, que es beta, que corresponde al eje Y, sería coseno a la menos 1, 40 entre 392,05. 392,05. Esto, al resolverlo, nos botaría un valor de 84,14 grados. Y por último, el ángulo que se forma en el eje Z sería gamma, que sería coseno a la menos 1, 360, el ángulo se importa, 360 entre el módulo, que sería 392,05. Esto resolviendo nos saldría un valor de 156,67. Y de esta forma hemos podido hallar lo que es el vector resultante, el módulo del vector resultante y sus respectivas direcciones, que son los ángulos. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ahora haremos la resolución del ejercicio 4 de la práctica. En este ejercicio nos pide hallar la tensión que se genera en esta cuerda de la polea y asimismo la aceleración que va a llegar a tener uno de los bloques, que va a llegar a jalar a uno que otro bloque. Ahora, vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre para poder tener mejor panorama de las fuerzas que se va a llegar a tener. Primero, en el ejercicio nos menciona que este bloque tiene 5 kilogramos y 4 kilogramos. Va a generarse una fuerza que va hacia abajo del mismo modo para aquí. Como ya sabemos, cualquier fuerza que va hacia abajo siempre tiene que ser en newton. En este caso está en kilogramos, así que debemos multiplicarlo por 9,8 para volverlos a newtons, que es la gravedad. En este caso sería 5 por 9,8 newtons. Igualito de esta forma sería 4 por 9,8 newtons. Ahora, las tensiones que se va a generar va a llegar a estar a esta dirección. Como se encuentra en la misma polea, la tensión va a llegar a ser la misma, del mismo modo. Ahora, nos falta graficar lo que es la fuerza de la normal, que es la fuerza de la superficie. Va a llegar a ser una fuerza que va a ir hacia arriba, empujando al bloque. De la misma forma en este bloque. Ahora, nos faltaría solamente ver en qué dirección se va la gravedad, mejor dicho, la aceleración.
Como sabemos que este bloque por los pesos, este va a llegar a jalar al segundo bloque. Entonces la aceleración en esta parte va a ir hacia la izquierda. Y del mismo modo, como va a ser este bloque el que va a jalar todo, la aceleración iría para esta dirección, para la izquierda también. Ahora, teniendo todo esto y como tenemos aceleración, haremos uso de la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la gravedad. Aquí, primero en esta parte, la sumatoria de fuerzas. Las únicas fuerzas que tenemos en el eje X va a ser la tensión, y aquí al descomponer esta fuerza lo vamos a hacer en un pequeño plano cartesiano. Aquí, al descomponer esta fuerza, aquí estaría la normal, esta fuerza de aquí estaría graficada por aquí, que vale 5,5 por 9,8 newtons. Ahora, para saber qué ángulo tiene, al formar este triángulo, este ángulo llegaría a pasar por aquí. Así que esta parte de aquí va a llegar a valer 30 grados. Esto lo vamos a descomponer tanto para el eje Y como para el eje X. Entonces, aquí va a llegar a ser 5 por 9,8 coseno de 30, ya que se encuentra al lado del ángulo. Y aquí va a ser 5 por 9,8 seno de 30. Ya, teniendo ya todo este descompuesto, esa fuerza, vamos a poder darnos cuenta que solo existen dos fuerzas en el eje X, la tensión y esta fuerza de aquí. Por ende hacemos la sumatoria de fuerzas, que llegaría a ser menos, ya que se encuentra a la izquierda, 5 por 9,8 seno de 30, más la tensión, y todo esto va a llegar a ser igual a la masa, que en este caso es 5 kilogramos, por la aceleración. La aceleración se va hacia la izquierda, por ende va a llegar a ser negativa, menos A. Por el momento lo dejamos así, ya que no tenemos otro valor que puede reemplazar. Ahora, aquí hacemos lo mismo, graficamos nuestro plano cartesiano, colocamos esta fuerza que va a llegar hacia la que la vamos a descomponer, que sería 4 por 9,8 newtons. Esto descomponiendo para el eje X y para el eje Y. Para poder saber qué ángulo va, es de la misma forma que aquí. Al formarse un triángulo aquí, este triángulo va a llegar a pasar aquí. Por ende, este lado de aquí va a valer 60 grados. Ahora, descomponiendo esta fuerza, esto va a ser 4 por 9,8 coseno de 60. Y la descomposición en el eje Y va a llegar a ser 4 por 9,8 seno de 60. Del mismo modo, las únicas fuerzas que tenemos en el eje Y va a ser esta fuerza y la tensión. Lo ponemos aquí. Va a ser menos la tensión más la fuerza que hay aquí, que está a la derecha, por eso es positivo, por seno de 60. Esto va a llegar a ser igual a la masa, en este caso 4 kilogramos. La aceleración también se encuentra al lado izquierdo, por ende también va a llegar a ser negativo. Ahora, hemos formado dos sistemas de ecuaciones, así que lo vamos a resolver con sistema de ecuaciones. Lo llegamos a colocar en la calculadora y nos va a botar el valor de la tensión, la cual es 29,75 newtons, y nuestra aceleración va a ser 1,05 metros por segundo al cuadrado. Y así hemos podido hallar lo que es la tensión y del mismo modo la aceleración para este ejercicio. Ahora vamos a hacer la resolución del último ejercicio de la práctica. En este caso nos pide hallar el peso del cuerpo, el cual se ejerce una fuerza que está función de tiempo de 4t menos 6 newtons. También nos menciona que en un
segundo su velocidad es de 5 metros por segundo y en 3 segundos su velocidad es de 10 metros por segundo. Como se está ejerciendo una fuerza, va a llegar a existir una aceleración, la cual esta aceleración nos ayudará a hallar la masa de este bloque, el cual nos está pidiendo. Por este lado, como vamos a tener una fuerza inicial y una fuerza final, vamos a usar una fórmula, el MRV, el cual es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. En este caso, nuestra velocidad final va a ser de 10 cuando llegue a 3 segundos. Nuestra velocidad inicial va a ser de 5 cuando llegue a 1 segundo. Va a ser negativa ya que la aceleración va a ir contra la fuerza por 2 veces la aceleración. Que el tiempo en este caso vamos a usar el intervalo de 3 y 1, sería 1.2. Ahora, esto resolviendo, nuestra aceleración nos va a salir de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Nos va a llegar a salir negativo. Ahora, para poder hallar lo que es la masa, vamos a hacer uso de la fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración, en la segunda ley de Newton, por el hecho de que tenemos aceleración. Ahora, nuestra fuerza va a estar en función de 4t menos 6 newtons, como en el ejercicio nos lo mencionó. Tenemos la masa, la cual queremos hallar, la aceleración que ya hallamos previamente, que sería menos 2,5. Ahora, para poder hallar podemos usar el tiempo de 1, 2 o 3, cualquiera de esos tres vale. En este caso haremos uso del tiempo cuando vale 1 para poder reemplazar a la ecuación y hallar la masa. En este caso va a ser menos 2 porque 4 menos 6 es menos 2, la masa por menos 2,5. Haciendo esta ecuación, la masa nos va a salir un valor de 0,8 kilogramos. Y así hemos podido hallar la masa de este cuerpo, es lo cual nos pide en el ejercicio.